Diplomático, periodista, comunicador, a quien le voy a dar los muy buenos días. Hola Javier, ¿cómo te va? Muy bien, Mario, como siempre, un placer estar en tu programa. Dime una cosa, ¿qué pasó? Los vi en Palacio de Gobierno el viernes, en la Plaza Murillo, a todos los diplomáticos, etcétera. Contame un poquitito, ha habido una acción jurídica, ¿no? Como dice el ministro que habla del Mercurio, pongamos en contexto la cosa. Claro que seguramente él se habrá referido al contexto de su vida de juegos infantiles, porque no era muy serio el tema que se trató. Mira, hace unos días se publicó un post que decía: se acabó la gallina de los huevos de oro, la supuesta nacionalización fracasó, nos engañaron. Y entre los comentarios alguien decía: ¿y creíste alguna vez? Y te voy a confesar, Mario, el 2006 yo sí creí un poco, porque lo vi a Chichi Solís, Andrés Solís Rada, un viejo amigo de la casa, un hombre de izquierda evidentemente, de esos de la izquierda que se forman en torno a su profunda convicción con el marxismo, etcétera, no a los izquierdistas que soy, más bien hoy populistas. Entonces pensé que la nacionalización podía llegar a algún lugar. Ese mismo desencanto como el de los niños cuando les dejan de hacer creer que existe Papá Noel y les dicen: los que compramos los regalos somos nosotros, nos ha pasado a los diplomáticos, Mario. El año 2020, cuando asume Rogelio Maita el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una reunión en el hall de Palacio, les dice: estoy muy agradecido con ustedes, voy a trabajar con los profesionales diplomáticos, y etcétera, y un largo etcétera que siempre cuando te quieren adornar las cosas te lo dicen. Pero a los pocos días corrieron, volaron, llovieron, como quieras decirle, los memorándums de despido. Así de la noche a la mañana, de un momento a otro. Tú estás en algún lugar del mundo y te llega de pronto: usted ya no es más servidor. Y tienes que levantar la carpa, sacar a los chicos del colegio, todo un conjunto de cosas que supone el traspaso de una vida, porque la vida del diplomático sí parece linda, tiene sus cosas interesantes, pero también impone sacrificios. Dejar la patria para defender la patria parece una cosa un poco contradictoria, pero sí lo es. Hay un trabajo muy serio detrás de la diplomacia, algo que no hemos tenido todo este tiempo. Me animaría a decir, los diplomáticos ya lo consideran el sepulturero de la diplomacia, a Rogelio Maita. Me animaría a decir, sin temor a equivocarme, que estamos en la más absoluta y dramática, peor gestión que ha tenido la Cancillería a lo largo de toda su historia. Inoperante. A ver, ¿no había ocurrido más o menos lo mismo cuando el canciller era Choquehuanca? ¿O David Choquehuanca había respetado alguna carrera, etcétera? David Choquehuanca respetó en un principio casi de manera absoluta la carrera, y luego fue obviamente cambiando a personal que creía que podría ser prescindible, y fue incluyendo gente, pero también después, más adelante, hacia el 2010, empezó a optar por una política que todos la conocimos. O sea, tienes un one-way ticket, pasaje de ida pero ya no de vuelta. Te mandaban al exterior pero ya no volvías más al servicio. Era una forma, digamos, por decirlo así, elegante de sacarte del servicio. Entonces la gente ya no quería salir en misión diplomática, que siempre es una especie de, más que premio, de una especie de continuidad de tu carrera, ¿no es cierto? Y además siempre es satisfactorio poder servir al país fuera. Eso pasó con David Choquehuanca, y siempre hubo una base de profesionales, pero esta vez sacaron a todos. Y estuvimos el otro día en la Plaza Murillo cuando nos encontramos. Antes de ir a la Plaza Murillo, por favor, lo he escuchado, creo que no a Choquehuanca, lo he escuchado al actual canciller hablar de una diplomacia respingada, de jailones que se las pasaban en cócteles, así. Es obviamente un análisis muy simple, ¿eh? Ese análisis fue muy simple y producto de esa espontánea, casi de hígado, expresión que a veces la gente suele tener, que hoy ha cambiado completamente. Se ha dado cuenta que los cócteles son lugares de trabajo, no de irse a colgar del brazo del embajador terminándose las últimas botellas de whisky que propone el embajador para ofrecer a sus invitados. No, son unos lugares donde los diplomáticos establecen relaciones. Yo creo que lo de respingados obedece más
a ese resentimiento propio de Rogelio Maita, que nunca se ha terminado de aceptar él mismo y entender que en Bolivia somos todos diferentes. Unos indios, unos menos indios, unos más blancos, menos blancos. Tú conoces perfectamente el degradé, la graduación, vamos a decirlo, que en materia de sociología algunos describen el país, esa gradual diferencia que hay producto del mestizaje y toda esta cosa. De pronto, renegar por eso me parece a esta altura de la vida, en este siglo XXI, absolutamente absurdo, porque cuando él dijo esos diplomáticos de nariz respingada, obviamente no se refería a la parte fisonómica de los diplomáticos que estaba sacando, se refería a que eran diplomáticos de pronto más blancos de los que él pensaba poner, por decirlo así, para que lo entienda la gente. No me gusta utilizar, Mario, esos términos. Somos de los que consideramos que todos somos iguales y todos debemos respetarnos. Decía el otro día un director que duró muy poco en el servicio diplomático, que es analista político, hoy día ni voy a mencionar su nombre, que en la Cancillería lo sacaron porque todos eran del colegio alemán, y mencionaba algún otro colegio más falso. Es más, no había nadie del colegio alemán en el servicio diplomático. Había gente de colegios privados, de colegios fiscales, pero ese no es el tema, Mario. El tema es algo que en su momento pretendió, y no le alcanzó el tiempo a pesar de tener muchísimos años, a Choquehuanca, conjuncionar las dos vertientes de trabajadores de Cancillería. Los antiguos con toda su experiencia y su conocimiento de la diplomacia, y estos nuevos que ya habían estado una década, hablo del 2006 al 2012, 2010, que ya tenían una experiencia, que lograron a través de los años conocer el manejo de las relaciones internacionales. Y además muchos, tenían su profesión a cuestas. O sea, no venían simplemente como algunos que hemos visto, sin profesión, algunos de repente ni siquiera han terminado el colegio, a intentar ejercer funciones de la noche a la mañana, tratar de aprender el ABC de la diplomacia en días. Bien, saltemos. ¿Qué pasó el viernes en el Congreso? Fuimos a denunciar una maniobra burda del Tribunal Constitucional Plurinacional, eso que es ya una práctica que los bolivianos hemos no aceptado, pero nos hemos acostumbrado a conocer, esa manipulación del Poder Ejecutivo que hace que los operadores de justicia no sean nada más que títeres, instrumentos del poder político. ¿Qué pasó? Nosotros hemos presentado, primero, recursos administrativos ante ese atropello a nuestros derechos fundamentales, el derecho al trabajo, etcétera. Hemos seguido la correcta relación de reclamo que puede tener el derecho administrativo. Luego hemos saltado al ámbito constitucional, hemos presentado los amparos, sabíamos que nos iban a negar, y después en el Tribunal Constitucional, porque fuimos en 3 grupos por diversas razones que no alcanza el tiempo para explicar, fuimos en 3 grupos, 2 de ellos se emitieron las sentencias, pero quedaba uno pendiente a pesar de ello, y como había transcurrido el tiempo, mucho más del fijado y el establecido legalmente para emitir sentencia, que son 90 días, nuestros abogados en Washington nos dijeron, podemos presentar y argumentar de esta manera nuestra aplicación a la CIDH. Lo hemos hecho. Entonces, de pronto, el 26 de agosto de este año, sale nuestra sentencia, la que estábamos esperando, la que habíamos aguardado por mucho tiempo, y sorpresa, no sorpresa, parte de esta burda maniobra aparece con 1 año de antelación, es decir, como si hubiera sido emitida el 2022. ¿Con qué intención, Mario? Clarísima, con la de perjudicarnos en nuestra incursión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero están equivocados medio a medio, porque no saben que no somos tontos, ya sabíamos que eso iba a pasar, hemos tomado previsiones, así que cuando quieran mostrar que nuestra presentación está fuera de plazo, porque el plazo para presentar una aplicación, una demanda ante la CIDH, es de 6 meses. Después de esos 6 meses, la CIDH te dice esto ya pasó, ya fuera el tema, no corre más. Y claro, si te sacan una sentencia de hace 1 año atrás, eso es lo que ellos pretendían. Pero
también se olvidan de que corre el tiempo desde el momento en que se publica en su gaceta, desde el momento en que te notifican. Así que pueden habérsela guardado un año, que no creo, y pueden haberla sacado con fecha de hace un año, hace unos días. Igualito vamos a ir adelante y estamos seguros de que vamos a ganar, Mario. Bien, Javier, debo ir a un pequeño corte, luego los mensajes. ¿Me vas a explicar un pedacito de cómo funciona esto? Es decir, yo tengo la idea que es correlativo. Es decir, nadie en el Tribunal Constitucional puede hacer aparecer algo con una fecha anterior porque se va publicando todo, ¿o no? No sé, luego los mensajes te lo pregunto. Mañana 50 minutos estamos hablando con Javier Vizcarra, diplomático, él, comunicador. Javier, yo tenía la impresión que no se podía variar los números. Salió un correlativo y se acabó en el tema este de la de cuándo salen las decisiones del Tribunal de Justicia. Pero parece que lo pueden cambiar. Absolutamente cierto, Mario. O al menos debería ser así como tú lo planteas, porque todo está ya debidamente computarizado. La pregunta es, ¿cómo suceden las cosas? Porque así suceden. El nuestro, no es el primer caso. Y es más, te voy a decir algo. Cuando comenzamos en julio y anunciamos nuestra decisión de ir a tribunales internacionales, concretamente a la CIDH, a los pocos días se presentaron en Cancillería, se presentó un memorial, curiosamente, con unos días de antelación a nuestra presentación del anuncio de la incursión a la CIDH. ¿Es posible? Claro que no. Han manipulado fechas de presentación. Eso está clarísimo. Que tú podrás probar. Difícil, muy difícil. El tribunal tiene sus candados especiales y no es fácil acceder, porque si fueras fácil y transparente, estas cosas estarían publicadas de tal manera que tú podrías constatar lo que acabas de decir, es decir, el cronograma, las horas en las que ingresan los documentos, etcétera. ¿Cómo ocurren? Será como cuando antes en los libros dejaban un espacio vacío para llenarlo con algo más adelante, pero eso es muy arcaico, ¿no es cierto? Y en materia computacional más difícil, pero ocurre. Ahora, Javier, los han despedido a todos ustedes, les han dicho, no me sirve más. Lo han hecho con toda la administración pública antes de que entrego. Bueno, lo han hecho con todos. Con Arce dices. Con Arce, es decir, Janine Áñez, los ministros han votado mucha gente, claro. Evo votó mucha gente, siempre ocurre. Todos deberían tener la misma, es decir, la misma prerrogativa. Ok, entiendo, cambiar ministros, obviamente. Cambiar viceministros, obviamente. Cambiar jefes. Directores. ¿Los demás deberían quedarse? Deberían quedarse. Es como si tú entraras a las Fuerzas Armadas y de pronto te consigues nuevos subtenientes, mayores, coroneles y los sacas a los de carrera. Impensable, ¿no es cierto? No lo vas a poder hacer porque las Fuerzas Armadas son eso, tienen los fierros junto con ellos, entonces nadie los va a tocar. En el caso nuestro, a diferencia de todo el aparato público, desafortunadamente los empleados públicos, un funcionario del Ministerio de Finanzas o de Hacienda, o como se llame ahora, ya no tiene la protección suficiente, tiene que ir al registro, al servicio civil, en fin, la protección es mínima. Pero en el caso diplomático sí había un par de leyes. Digo un par de leyes porque primero la 1444 promulgada en la época de Jaime Paz Zamora y luego la 465 en la época de David Choquehuanca con Evo Morales, donde clarísimamente se dice que no puedes despedir un funcionario diplomático si no fuera por causales que están anotadas justamente en la ley A, B, C, D, etcétera. Aquí no. Aquí fue, la ley se acata, pero no se cumple y todos salieron y por eso es nuestro reclamo, porque tenemos la razón y ellos lo saben. Y tanto lo saben que ahora están manipulando porque saben que detrás de esto va a haber una fuerte compensación económica. Y que el Estado la va a pagar, la va a tener que pagar cuando la Corte termine de sacar el proceso favorable. Ya hay jurisprudencia, a los peruanos les ha pasado lo mismo y han ganado. Hoy lo hacemos nosotros, lo vamos a ganar. Y al final del día, después de que el Estado pague, ¿a quién le va a cobrar? En un proceso, en derecho se llama de repetición, se la va a cobrar al señor Rogelio Maita. Y si Rogelio Maita ya no está en la Cancillería,
tampoco es importante, igual sigue siendo culpable de haber cometido el abuso. Y si el día de mañana, Dios no quiera, pero un día no está con nosotros en este mundo, sus hijos van a ser, porque es hereditario, grave, ¿sí? Es hereditario este tema. Entonces, es muy grave. Ahora, Javier, ¿qué nivel alcanza esto? Es decir, tú nunca has sido embajador, has sido primer secretario, creo. He ido de tercer secretario, segundo, primero, consejero, ministro, ministro primero. Pero he ido de encargado de negocios, jefe de misión. Ok, Javier, ¿el embajador es un hombre de confianza del presidente? Sí, naturalmente. O sea, no alcanza esta situación a ellos. Mira, es difícil discernir con absoluta, vamos a decir, meticulosidad de bisturí este tema. Porque un embajador, sí, claro, responde porque tiene que prolongar la política interna hacia el exterior y responde a la confianza del presidente. Pero ojalá pudiéramos en el país tener la suerte que tienen otros servicios diplomáticos, que esos embajadores también sean funcionarios de carrera. ¿Qué ocurre en el Perú, Mario? En el Perú, el Poder Ejecutivo tiene derecho a nombrar, creo que es entre el 20 y el 30% de embajadores políticos. A los demás embajadores los tiene que elegir del cuerpo diplomático. Y así debería ser para garantizar un manejo del país continuo, porque llega un embajador, digamos, al Perú de la noche a la mañana y no sabe qué ha pasado en la frontera boliviano-peruana, cuáles son los problemas de límites que tenemos y una serie larguísima de un largo etcétera que obviamente hace que su estadía en el Perú sea muy, muy mediocre, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de no tener embajadores de carrera. Y ni te digo de los funcionarios que le siguen, porque esos sí deberían ser de carrera para darle continuidad a las negociaciones y los arreglos internacionales. Javier, entonces aquí se han cerrado las puertas internamente y han acudido a la CIDH. Hemos agotado la vía interna, como se llama, y hemos acudido a la CIDH. Ajá. ¿Para cuándo esperan más o menos que...? Es muy difícil, Mario. Ese es un tema que responde también al manejo burocrático de la CIDH. Puede ser un año, pueden ser 2, hay un proceso de admisibilidad, pero vamos a esperar, Mario. Ya la suerte nuestra está echada. Ya no hay gente que no se metió al proceso pensando que los iban a reincorporar, craso error, no se dieron cuenta que la política en este sentido venía muy dura, que se han equivocado como en todo, estamos fracasando en el mundo estrepitosamente, no solo BRICS, no solamente, veía con sana envidia hace unos días, cancilleres de varios países de América Latina han firmado un acuerdo de complementación económica, casi la conexión entre los dos mares hecha. No está Bolivia, claro, somos del AC36, pero igual te demuestra que estamos, como decía el vicepresidente hace unos días en una entrevista en otro medio, estamos fuera del ambiente internacional, nos han borrado, no existimos, y eso es culpa solamente del señor Rogelio Maita, la cancillería más desastrosa de los últimos años. Ahora, la CIDH, uno dice, Corte Interamericana de Derechos Humanos, parece que estaría yendo a la Corte Celestial, pero la Corte nos ha mostrado también que tiene una inclinación política muy fuerte. Ah, sí, evidentemente. Sabemos que hay una inclinación política clarísima, pero también a la hora de analizar los casos realmente lo hacen con una óptica jurídica importante y a ella es a la que estamos apelando, Mario. Bien, Javier, te agradezco por venir. Mario, yo te agradezco muchísimo la gentileza de poder expresar algunas ideas de lo que pasa con mi sector. Bueno, un abrazo. Vámonos a la pausa, por favor.